Son las 8:53, hemos hablado con el abogado de un consorcio que ha ganado una licitación para agua y saneamiento en Piura. 500.000 de personas se van a ver perjudicadas por las demoras producidas aparentemente por hechos anómalos en la atribución de las licitaciones. La ministra anuncia que habrá una nueva rápidamente. Pero para hablar sobre el contexto general de la presencia de empresas chinas en un país que ha quedado marcado por lo que se ha revelado sobre Odebrecht, hemos invitado al excongresista Víctor Andrés García Baraúnde, abogado, historiador, para que nos diga qué está pasando con el mundo de la construcción en el Perú, que ha pasado por varias etapas, que no necesitó que llegaran empresas brasileñas para que haya corrupción, pero que se acentuó. Explíquenos, por favor, cómo ve sobre usted. todo por algo que usted ha dicho así de contundente. Alerta. Empresas chinas estarían reemplazando ese vacío que ha dejado Odebrecht. Así de contundente. Así es. Bueno, buenos días ante todo a ustedes y a sus... Rebajatucuentas.com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Radioyentes. En realidad, la historia de la construcción es una historia de la construcción y de la corrupción, es una historia bastante vieja en el Perú. Y yo diría que en muchas partes, no solamente aquí, Amnistía Internacional ya lo dijo hace muchos años atrás, que el sector comunicaciones y transportes en los países nuestros son sujetos de mucha corrupción, son objetivos para corromper, ¿no? Así es que el Ministerio de Transportes es un nido de arañas venenosas, diríamos, ¿no? O de águilas o de aves de rapiña. Y eso no se ha corregido, lamentablemente, hasta el día de hoy. Hay que recordar que las construcciones que se hicieron muchas en el Perú, hasta la llegada de Odebrecht, los peruanos tenían empresas constructoras que se exportaban. Yo recuerdo Flores y Costa era una gran empresa constructora en el Perú que construía fuera del Perú. Se fue a Argentina, se fue a Chile, se fue a Brasil. O sea, era al revés. Pero cuando llega a Odebrecht, y si está en la Odebrecht, empieza a hacer sus alianzas con una serie de empresas que las va absorbiendo y liquidando y se hace casi dueña del mercado. Pues bien, caída Odebrecht, después de que las empresas peruanas han sufrido las consecuencias de la presencia de Odebrecht y fueron desapareciendo una a una, caída Odebrecht se quedó un gran vacío. Y ese vacío lo están llenando las empresas chinas, que llegan, bueno, a montones, que representan al mismo dueño casi todas, y que se dividen en 4, 5, 6 empresas para postular a una serie de obras y trayendo, pues, se supone dinero. No traen dinero. A veces traen cartas fianzas extranjeras, pero que aquí deberían ser revisadas. Hay un caso concreto que usted ha comentado, el caso de la empresa constructora Sinohydros, no sé si se pronuncia, la verdad ya no sé si estoy leyendo... Un nombre rarísimo, sí. Sí, no sé si estoy leyendo el nombre chino, o en fin, pero se trata de una empresa que enfrenta una investigación fiscal, la menciono porque es en Ecuador, por el presunto pago de 76 millones de sobornos. Correcto, esto ocurre en Ecuador, pero cuando ya salta en algún lugar, ¿no?, que hay un pago de sobornos y luego vemos lo que ocurre aquí, lo que estamos descubriendo y lo que pasó durante la gestión del señor Alvarado, por no mencionar a otros actores del gobierno de Castillo, uno tiene que encender alertas, sin duda. Por supuesto que sí. Y la pregunta es, ¿por qué no lo investigaron? Porque hoy día, porque en Internet uno puede saber todo. Sabe perfectamente todo. ¿Por qué no lo investigaron? ¿Por qué tenemos que contratar empresas extranjeras que vienen aquí y que no conocen a nadie y que se asocian a veces con malos socios para manejarlos ellos y finalmente subcontratan porque ellos no tienen ni siquiera infraestructura para contratar? Y los bancos peruanos a veces, o los ministerios o las empresas que las contratan, aceptan una serie de facilidades de carta de garantías que inclusive no son peruanas. Ojo, estamos hablando de una empresa, la que yo cito con este caso en Ecuador, que llegó al país en el año 2019 y, como usted dice, ha participado en la ejecución de la obra de mejoramiento de una carretera en Junín, presentando información falsa, siendo este hecho comunicado al Tribunal de Contrataciones del Estado, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, una compañía investigada por casos de corrupción en Ecuador, investigados por la Fiscalía de ese país, que aquí ganó
¿no? O participó por lo menos de la ejecución de la obra de mejoramiento de la carretera en Junín, 2019. Es decir, fue el gobierno de Pedro Castillo un gobierno entreguista a estas empresas susceptibles, por lo menos, de sospechas de corrupción. Indudablemente que sí. Ahora, hay que revisar qué empresas chinas están siendo investigadas en otros países, porque llegan acá las mismas, a veces con otro nombre. Ojo, cambiarse de nombres es muy fácil. Yo recuerdo que cómo se entregó la Interoceánica del Sur, por ejemplo, por un informe de un estudio de abogados que dijo que Odebrecht no tenía juicios con el Estado porque era constructora Odebrecht, y la que sí tenía era la constructora y no la constructora. O sea, por una letra, sencillamente no era la empresa la misma, sino otra empresa. O sea, eso está pasando hoy exactamente igual. El abogado en que entrevistábamos decía que es el representante de este consorcio denunciado por la ministra Jania Pérez de Cuéllar. Han suspendido, evidentemente, el contrato y, por lo tanto, la ejecución de ese proyecto, este consorcio Piura. Ha dicho que la OCE había declarado una nulidad. Pero usted también ha sido crítico con la labor que está cumpliendo OCE ahora. Por supuesto, porque no han hecho casi nada. O sea, yo creo que el problema también es la OCE. No solamente el Ministerio de Transporte, sino también la OCE. Porque la OCE debe vigilar y supervisar más, y no lo hace. Y la OCE debería prohibir y hacer cruce de información para detectar las empresas que cambian de nombre. No cambian sus directivos, no cambian sus abogados, no cambian sus direcciones, no cambian sus accionistas, pero son empresas diferentes. Y solamente el hecho de ser empresas diferentes pueden seguir trabajando con el Estado cuando los que hacen la trafa no es el nombre, sino son los operarios de la empresa. Y esos operarios, esos funcionarios, siguen siendo los mismos el día de hoy. Y no se les inhabilita, no se les tacha. Ese es el problema de la OCE, que no revisa absolutamente nada y que permite todo, sospechosamente. Bueno, en todo caso se pronuncia. Revisará tardíamente para decir si esto funciona. Recordemos que el OCE es el organismo de supervisión de las contrataciones del Estado y que tiene que dar su palabra sobre todo contrato que se firma, licitaciones u otras, ¿no? Pero la OCE ha dado visto buenos a muchas empresas fraudulentas. Inclusive ha dado visto bueno a empresas en época de Orellana también. O sea, la OCE tiene una larga historia muy mala, de muy mala ejecución y de muy poca efectividad. Yo creo que la OCE merece ser reformada. Bueno, tomamos nota de su opinión entonces de la responsabilidad del OCE en estas atribuciones un poquito dudosas o más que dudosas de grandes obras públicas. En este caso, la de Piura, se trata de agua y saneamiento para 500.000 personas. Estamos hablando de 6.000 millones de soles que se han entregado a empresas chinas, que son probablemente sean todas dependientes de una sola mano. Ese es el problema. Señor García Belaúnde, muchas gracias por su presencia, que tenga buenos días y gracias por alertarnos sobre el rol que el OCE juega en estas circunstancias y el tema general del vacío generado por Odebrecht en el mundo de la construcción. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias. 8 iba a decir, son ya las 9:01 de la mañana, vuela, nos vamos a la pausa, regresamos luego de los titulares de la hora.